Bienvenidos a todos a esta nueva clase. En esta ocasión vamos a estar estudiando el libro o la carta a los Hebreos. Les he enviado un bosquejo de la primera parte que vamos a ver, pero antes digamos, de entrar directamente al bosquejo, quería dar algunas pautas sobre esta carta que son importantes nosotros reconocerlas o conocerlas. En primer lugar, eh, eh, sabemos todos ya que la carta a los hebreos siempre ha tenido una dificultad de autor. O sea, no sabemos a ciencia cierta quién es el autor de la carta a los hebreos. Eh, algunos, digamos, temas que vamos a mirar aquí suponen que era el apóstol Pablo porque tiene algún lenguaje paulino y algún estilo de escritura paulina. Sin embargo, no queremos entrar pues, en la especulación de afirmar algo que no estamos seguros y que no están seguros los eruditos y menos este humilde servidor. Entonces, eh, sabemos en primer lugar que hay un escritor posible, pero no estamos seguros. En segundo lugar, el destinatario, a quién fue dirigida la carta, a quién fue enviada esta carta, qué propósito tenía escribir esta carta. Entonces, empecemos por el título. La Biblia, los libros de la Biblia no tenían títulos. Los títulos, pastora, fueron adjudicados posteriormente. ¿Y cómo se adjudicaron los títulos? Los títulos se adjudicaron por el tema. Entonces, por ejemplo, Génesis no tenía título y se le puso como título Génesis porque la primera palabra que apareció en Génesis es Bereshit, que es en el principio, que para nosotros es como el Génesis de todas las cosas. Recuérdese que Génesis habla del principio del mundo, el principio del universo, el principio de las aguas, el principio de los animales, el principio de las aves, el principio de las bestias, el principio del ser humano, pero también el principio del pecado, el principio de los idiomas allá en la Torre de Babel, todo lleva como a hablar del principio. Entonces, por eso los nombres en la Biblia fueron adjudicados posteriormente a su escritura, en su gran mayoría, básicamente por el tema. No es la excepción la carta de Hebreos, o sea, la carta a los Hebreos no tenía título, pero como es una carta dirigida a hebreos, que eran los lectores iniciales, entonces se le pone el título Hebreos. Entonces, no tenemos un autor a certeza de la carta, no tenemos un título a certeza de la carta, simplemente se le da por el tema, pero sí tenemos eh, un tema, un tema. Y el tema general de la carta de Hebreos, lo que termina siendo el asunto principal de la carta de Hebreos, lo vemos en la siguiente diapositiva, en el bosquejo que tenemos aquí. Eh, y el tema lo encierra todo. La primera frase que encontramos ahí en ese bosquejo: Cristo y la fe cristiana son superiores al judaísmo. Cristo y la fe cristiana se sobrepone al judaísmo. Cristo y la fe cristiana es universal, no es exclusiva de una nación, no es exclusiva de un grupo, no es exclusiva de una región del mundo. Cristo y la fe cristiana es para todo el mundo.
Eso es lo que está tratando el escritor de Hebreos explicar en todo esto que vamos a ver. Cristo es el centro de nuestra fe, pero también lo que está tratando de decir intrínsecamente el autor de esta preciosa e interesante carta, pastora, es que el cristianismo no es una religión nueva, no es el surgir de una nueva religión. Cristo no viene e inventa una nueva religión. El cristianismo existe desde el mismo momento en que Dios crea el universo. Y si bien hay unas bases del Antiguo Testamento, cuando viene Cristo, el intérprete de Hebreos trata de hacer una simil, un paralelismo, una analogía entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y esta carta es tan fascinante estudiarla, tan maravillosa, pastora, estudiarla. Y uno se mete en esta carta porque esta carta nos ayuda a entender el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Porque yo veo hoy muchos predicadores que predican el Antiguo Testamento como si no existiera el Nuevo Testamento. Entonces aún están en la ley, aún están en los profetas, aún están en todo ese tema. Pero el Nuevo Testamento es complemento del Antiguo Testamento. Algunos le llaman el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, ¿cierto? Que sería la traducción correcta aquí. No es un testamento, sino un pacto. El Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Entonces, hace una justaposición entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto y dice, no estamos hablando de una religión nueva, no estamos hablando de que Cristo surgió ahorita que nació, en el siglo primero, no. Cristo existía, pastora, porque él dice que Cristo era la imagen misma de su sustancia y que Cristo estaba en la creación. Entonces, el cristianismo no es una religión que surge a partir del nacimiento de Jesús. Hebreos trata de explicar eso. Y Hebreos nos pone en una posición muy interesante. Otro tema, digamos que es relevante a través de toda esta preciosa carta y a través de todo este estudio maravilloso, es que el escritor de Hebreos le está diciendo a los hebreos que ya no actúen como hebreos, que ya no sigan las costumbres hebreas, que las costumbres hebreas ya no son necesarias para nosotros conocer a Jesucristo. Claro, para un hebreo esto termina siendo un insulto, porque decirle a usted, a los hebreos, que ya no tienen que circuncidarse, que ya no tienen que guardar el sábado, que ya no tienen que hacer los rudimentos que hacían en la ley de Moisés, sino que el Antiguo Testamento era una maqueta. Oiga bien, una maqueta, yo no sé si en Estados Unidos usan el mismo término, Adrianita, para cuando se construye un edificio, primero elaboran una maqueta, ¿verdad? Ahora ya las maquetas son virtuales. Mi hija que estudió diseño arquitectónico, ahora tiene un programa que se llama Raider y usted entra en una maqueta virtual y usted entra a los cuartos, entra a los baños, a la cocina, a todo, pero de una manera virtual. Ya no la hacen como la hacían antes, que era con papelito, cartoncito y todo eso. Pero como sea, el escritor de Hebreo está diciendo, el Antiguo Testamento era la maqueta del Nuevo Testamento. Era la maqueta de la fe cristiana. Ahora, si usted hace una maqueta y usted va a comprar un apartamento,
y le muestran la maqueta del edificio, usted no se va a vivir a la maqueta. ¿La maqueta es qué? Es un modelo. ¿Cómo va a quedar? Un diseño. Es un diseño que le da a usted la imagen cómo va a quedar el producto terminado, pero usted se va a vivir, es a su apartamento. Entonces podemos hablar del Antiguo Testamento como una maqueta y el Nuevo Testamento como la obra terminada. Por eso la revelación de Dios, oiga bien esta frase, si usted la puede tomar, la revelación de Dios es una revelación progresiva. La revelación de Dios es una revelación progresiva. Si usted se queda con la revelación del Antiguo Testamento y la aplica a este tiempo, usted está incurriendo en un error de interpretación. Y eso es lo que la gente le dice a uno. Ve, pastor, pero ¿por qué Dios, siendo tan santo, tan puro, tan bueno, permitía, aún hasta promovía guerras y respaldaba a su pueblo y mataban miles y 10,000? Lo que pasa es que eso hay que interpretarlo dentro de su tiempo y no del nuestro. El contexto. Dentro del contexto. Porque ahora eso es un anacronismo, se llama. ¿Qué es un anacronismo? Es un evento que sale fuera del tiempo. Escriba las preguntitas, Fabio, que al final vamos a dar espacio para preguntas. Rinda el tiempo. Entonces, escriba la pregunta y ahorita al final la podemos hacer. Entonces, mire, la gente hay veces nos dice, ¿por qué Dios permitía que una persona tuviera varias esposas y hoy no lo permite? En esos tiempos era permitido e incluso, sin embargo, Dios ya le estaba mostrando en los tiempos antiguos, ya estaba mostrando que a él no le agradaba. ¿Por qué David no pudo construir el templo? ¿Por qué a David no le fue permitido construir el templo? Porque había derramado demasiada sangre. Eso quiere decir que a Dios no le agradaba. No le agradaba. En alguna vez vamos a estudiar por qué Dios dijo que David era conforme al corazón de Dios, pero eso es otro tema. Amén. No Ese es otro tema. No nos sacamos del tema. El tiempo vuela. Entonces, debemos saber que hoy tenemos el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento es la revelación completa. La revelación completa. Vamos a hacer un bosquejo de la primera parte y vemos la primera revelación ahí. Entonces, en el bosquejo hay una parte A que dice, Cristo, la fe cristiana, Cristo y la fe cristiana son superiores al judaísmo. En la revelación, Jesucristo es la completa y final revelación de Dios a la humanidad. Leamos Hebreos 1:1. ¿Cómo dice, pastora? Dice, Dios ha hablado por su Hijo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Hasta ahí? Entonces sí, es el versículo 1, ¿verdad? Sí. Entonces, tenemos ahí una introducción magistral, porque dice que Jesucristo es la completa y final revelación de Dios a la humanidad. Escuche bien esas dos palabras, hay palabras muy importantes. La final y completa. Eso quiere decir que el que trae otro libro, después de estos libros del Nuevo Testamento, y dice que Dios se lo reveló, Dios se lo puede revelar, pero tiene que estar en concordancia con el Nuevo Testamento. Porque si no, seguimos con el libro del Mormón, con la revista Atalaya, con el libro de Elena G. White, con el que quiera que Dios le reveló, escribiendo cosas. Y entonces nos vamos hasta sin fin. No, la revelación de Dios
se cerró. La revelación, Ujú. no la acción de Dios. No, no, no. La revelación escrita de Dios se cerró. Por eso dice, Dios, espera que yo lo tengo en esta Biblia mejor, aunque lo podemos leer en varias versiones. Dios, habiendo hablado muchas veces, o sea, vemos en el Antiguo Testamento que Dios habló muchas veces, ¿o no? Ujú. Pero no solo habló muchas veces, pastora, también dice que habló ¿qué? De muchas maneras. De muchas maneras. Ujú. O sea, podemos decir que Dios no es mudo. Ujú. Habló muchas veces y de muchas maneras. En otro tiempo, a los padres Por los profetas. por los profetas. Pero versículo 2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. O sea, por su palabra, por Ujú. Jesucristo. Amén. Los evangelios son los hechos de Jesús. Él habló. Pero también cuando vemos las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, de Santiago, cuando vemos los libros del Antiguo Testamento, están hablando todos de las palabras que habló Jesús y están interpretando las palabras que habló Jesús. No están hablando de otra cosa. Amén. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó ¿qué? Heredero. Heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ujú. Amén. Amén. Entonces aquí nos pone en el centro del tema, en los dos primeros versículos. Cristo y la fe cristiana son superiores al judaísmo. Jesucristo es la completa y final revelación de Dios a la humanidad. El que esté, como dijo el apóstol Pablo en Gálatas, si aún los ángeles te revelan otro evangelio, no lo creamos, porque este es el único que hay. Hay por ahí un libro que se llama El Otro Evangelio, ¿no lo han leído o lo han visto? El Otro Evangelio. No, 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 no hay otro evangelio. Ujú. Este es el único. Ya el que quiso escribir otro evangelio ya es anatema, ¿cierto? Ujú. Maldito, dice la palabra, eso dice en Apocalipsis. Este es el primer y para mí más importante concepto de esta primera clase. Tenemos en este momento ahora, 7:26. 7:26. Vamos a abrir un espacio de preguntas y expectativas que usted tiene con esta clase. Ujú. Muy bien. Amén. Sí. A ver qué expectativas también tiene. Entonces, abrimos los micrófonos. Usted puede levantar su mano o física o ponerle ahí la manito levantada. Y yo le doy entonces la entrada, ¿vale? Abramos los micrófonos, Adrianita, para que los demás puedan participar. Ah, aquí está mi hermana Livia y mi hermano, eh, Después. ¿cómo es? Ah, tienen apagado el Fernando. micrófono. Luis, Luis. Luis. Ana Luis. Adelina. Muy bien. Entonces, si alguien tiene un aporte también, que pregunta. usted diga, no, el pastor no tocó este tema Sí. y es muy importante, entonces bien puede hacerlo. Amén. Levante su manito y yo le... No hay ninguna... La pregunta que tenía Fabio. No, pastor, gracias. Es que pues me ha quedado sin terminar un párrafo aquí, pero lo encontré ahorita que abrí los temas de los libros, del libro. Ya, ya. Gracias. Bueno. El libro a los hebreos. ¿Alguien más tiene una pregunta o una inquietud? ¿Puede abrir su micrófono? ¿Sí? Bueno, Priscila sí tiene algo. Priscila acaba de decir que... Priscila es mi perrita, ¿no? Rescata encantado. Bueno, entonces la pastora no tiene preguntas tampoco. ¿O inquietudes? No, inquietudes no, de todas maneras, a mí siempre me parece que el libro de Hebreos es muy profundo Ujú, y es como un nuevo panorama ujú. de la revelación que Dios tiene para estos tiempos, Sí, porque de todas maneras, hoy en día tenemos que estar muy bien establecidos en la palabra, muy bien fundamentados y conocerla de manera profunda. amén, Ujú. amén, amén, así es. Yo le invito a usted para que lea el versículo 3
Y en el versículo 3 nos confirma, del capítulo 1 nos confirma el hecho de que Jesús es el centro de este libro, de esta carta. Dice que viene hablando de Jesús, ¿no es cierto? Dice, ¿cómo dice el versículo 3? Dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Muy bien. Entonces, mire, dice que Jesús, el cual siendo el resplandor de su gloria. Entonces, cuando yo pregunto, cuando usted prende un fósforo, ¿qué es primero, el fuego o la luz? La luz, La luz. porque el rastillarlo ilumina si no prenda. Yo digo el fuego ¿Sí? y la luz. Las dos a la vez. Porque cuando usted rastrilla el fósforo, es esa chispa y se ve la luz, pero no. ¿Y esa luz qué es? Una Ya chispa, lo es pero- fuego. Primero Bueno, Sí, porque Esa luz es fuego. Porque claro. Dice el versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria. O sea, el resplandor de la gloria de Dios. Quiere decir que el resplandor que es Dios es el mismo Jesús, siendo el resplandor de su gloria. Y lo confirma cuando dice, y la imagen misma de su sustancia. O sea, Jesús es la imagen misma de la sustancia de Dios. Amén. Amén. No estamos hablando de dos dioses. No. Estamos hablando de un solo Dios. Amén. 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 Pero también dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Oiga, hermano, eso es tremendo. Dios, Jesucristo, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ahí es donde nosotros nos aferramos a la palabra. Porque una iglesia que no se aferra a la palabra y se aferra a las experiencias personales está perdida, está embolatada. No, que fue que yo vi, que yo sentí, que yo... Claro, nosotros vemos y sentimos, pero lo que veamos y sentimos tiene que estar Respaldado por respaldado por la palabra. Porque o si no, hermano, hasta el diablo lo pone a sentir y a ver cosas. Sí, el diablo pone a la gente a ver cosas. que no son nada. En estos días yo le contaba a un hermano, creo que era el hermano Fabio, que hay un muchacho que estaba en un centro de rehabilitación, había sido drogadicto, y mire cómo el diablo pone a ver, además porque la droga, particularmente la marihuana, es alucinógena, ¿no? Entonces él dice que él estaba en un basurero consumiendo droga y cuando es que una cantidad de diamantes, y él cogía todos los diamantes y los echaba al bolsillo. Y esos diamantes, él en su consumo, pues, él veía los diamantes. Al otro día se levantó por la mañana en la casa y mira los bolsillos, eran puros vidrios molidos. Vidrios molidos, él lo veía como diamantes, ¿se puede creer? Lo transporta a otro mundo. Claro, eso es alucinógeno. Entonces, nosotros por eso tenemos que tener la palabra como la guía de nuestra fe. Amén, así. No podemos perder la palabra, porque si perdemos la palabra, perdemos la guía. Y entonces él dice, todas las cosas las sustenta con la palabra de su poder. Y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, Por medio de o sea, ese- él en la cruz, él purificó nuestros pecados. Interesante. No, pastor, le faltó uno porque todavía lo tengo. No, también lo purificó, mi hermano. También lo purificó. Amén. Le purificó el chisme, la mentira, la envidia, la arrogancia, el orgullo, la vanagloria. Todo eso lo purificó. Amén. Por medio de sí mismo. Y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, mire, ¿cómo empieza la carta de Hebreos? La carta de Hebreos empieza poniendo el tema. Jesucristo.
Él es el centro. Jesucristo es el centro de nuestra fe, el centro de la revelación de Dios. Amén. Ese es básicamente el tema principal y por eso nosotros estamos, hermanos, conectados ahora en la fe y por eso nosotros estamos en la común fe, como dijo el apóstol Pablo. Amén. Gloria a Dios. Pongamos una tarea para la próxima semana. ¿Parece bien? Tarea, escriba con rojo, tarea. Como cuando a uno le ponían tareas en el colegio. Muy bien. Jesucristo, lo que trata de decir Hebreos, es que Jesucristo es superior a los profetas. Hermano Fabio, ¿usted nos puede exponer eso en 5 minutos la próxima semana? ¿Jesucristo superior a los profetas? Hermano Fernando, ¿usted puede exponernos en 5 minutos la próxima semana Jesucristo superior a los ángeles? Amén, amén, claro que sí. Jesucristo superior a los ángeles. Amén, sí, Señor. Estamos viendo todos ahí el bosquejo, ¿no es cierto? Ujú. En medio de los temas, el apóstol hacía unas exhortaciones, o el escritor. Entonces, en medio del tema, pero dejemos la exhortación para el final. Él está tratando de decir que Jesucristo es superior a. Entonces, mi hermano Luis va a decir Jesucristo superior a Moisés. Ahí están los versículos, ¿no? Y nuestra hermana Adriana, Jesucristo superior a Josué. ¿Vale? Jesucristo superior a Josué. ¿Pregunto? ¿Cómo dice? Sí, puede ¿Puedo ser pregunta. preguntar? Sí. Se decía, ahora que usted comenzó diciendo, pues la carta no tiene una persona, no se le adjudica a una persona en especial, Un autor. que decíamos o dijo usted que ni a Pablo, pero en alguna parte yo alguna vez leí que, que muchas veces porque las cartas no siempre las escribía el mismo, pues Pablo directamente, sino que habían escribas. Entonces él al final normalmente las firmaba. O sea, Hebreos tampoco está firmada por alguien. Sí, hay veces el apóstol Pablo, particularmente cuando estuvo en la cárcel y ya estaba casi ciego, por ejemplo, él tuvo antes de Hebreos tuvo un esclavo que se llamaba Filemón, ¿cierto? O más bien Onésimo, él envía esta carta al dueño de ese esclavo que se llamaba Filemón. Y entonces, cuando él no podía firmar, porque cuando él no podía escribir, porque ya estaba quedando ciego en la cárcel, porque eran mazmorras que no tenían la luz que tenemos hoy, él empezó a quedar ciego, él decía, la firmo de mi puño y letra. Entonces ahí uno sabía que era de Pablo. La firmo de mi puño y letra. Aunque Onésimo le ayudó a escribir la carta, él sí la firmaba. Pero Hebreos no la firmó. Y Hebreos no dijo quién se la escribió. Entonces, por eso seguimos con la incógnita. Es un misterio, pero lo más importante es que Dios dejó esta carta y esta carta es muy importante para la iglesia. Esta carta es muy importante para la iglesia de estos tiempos. Esta carta es fundamental, hermanos. O sea, el estudio que nosotros estamos empezando aquí nos va a fortalecer la fe y nos va a centrar en el propósito de Dios para nuestra vida y para la iglesia de Jesucristo. Amén. O sea, que podemos decir que es lo mismo que se vivió en el momento cuando dicen que dejaran las costumbres los hebreos. Es lo mismo a partir de ahora. Sí, digamos, Dejar las costumbres
y seguir nuevamente o firmemente más bien lo que es la palabra de Dios. A ver, y yo les quiero explicar bien esto y gracias por esa pregunta porque puede entrar en una... Los hebreos no van a dejar sus costumbres porque eran sus costumbres ancestrales, ¿no? Generacionales. La circuncisión, el sábado, todas estas cosas. Lo que el apóstol está tratando de hacer es que los gentiles, porque ese era un problema que se daba en ese tiempo y que se está volviendo a dar, era que los gentiles que se estaban convirtiendo los estaban haciendo practicar las costumbres hebreas para poder seguir a Jesús. Lo estaban haciendo seguir el sábado y circuncidarse. Entonces, eso se llama judaizantes, personas que quieren que nosotros hagamos las costumbres judías para poder ser aceptos por Dios. No, 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 no. El apóstol hace una diferencia y dice, es una fe espiritual, no física. Por eso en alguna parte dice, no circunciden el prepucio, circunciden el corazón. Amén. Entonces, los hebreos, es como decirle a los colombianos, vea, no coman arepa. No, mano, nosotros No tomen café. No tomen café. No, esa es nuestra costumbre, ¿no es cierto? El cafecito. Nuestras costumbres. Y eso no es lo que le está diciendo a los hebreos. Los hebreos podían incluso seguir celebrando sus fiestas porque sus fiestas solemnes eran para ellos claves. Ellos recordar, por ejemplo, la Pascua. El Passover que llaman en inglés, ¿no es cierto? El Passover era el paso de la esclavitud a la libertad. Ellos lo siguen celebrando porque para ellos fue un evento fundamental, pero lo que no le pueden dar es el visto espiritual de que la Pascua es para nosotros ahora el símbolo de Jesucristo que nos pasó de la esclavitud, del pecado a la vida eterna. Nos hizo pasar el Mar Rojo, nos hizo pasar el desierto a través de su vida, de su sacrificio en la cruz, y ahora nosotros somos libres por ese paso. Por eso les digo, el Antiguo Testamento era una maqueta de todo lo que se ve en el Nuevo. Pero esas costumbres para los judíos ellos las van a seguir practicando toda su vida, definitivamente. Definitivamente. Amén.